Fui al banco un martes por la mañana, con el abrigo raído y mi carpeta de papeles. Era principio de mes, el día en que siempre retiraba un poco de la pensión para pasar la semana. La compra, el gas, algo para el nieto. Metí la tarjeta, tecleé el número, y la pantalla me devolvió un mensaje frío, impersonal. Tarjeta bloqueada. Contacte con su entidad. Al principio pensé que era un error. Llamé al mostrador, esperé turno, expliqué la situación. La empleada, una chica amable, revisó en el ordenador y me miró con una sonrisa educada que no supo disimular el apuro. Don Julián, aquí consta que su hijo es ahora el titular autorizado. Dice que lo hace para ayudarle a gestionar los ingresos. La frase me golpeó más que cualquier insulto. Salí del banco con la misma carpeta bajo el brazo, pero sentía que me faltaba algo más que dinero. Me faltaba aire. Esa tarde, cuando llegó a casa, le pregunté con calma: ¿por qué has cambiado la cuenta, hijo? Me miró sin levantar la voz, con esa frialdad educada que duele más que un grito. Papá, lo hago por ti. Te iré pasando el dinero poco a poco, para que no lo malgastes. Malgastarlo, repetí, sin entender. Sí, respondió, mientras abría el frigorífico. A veces compras cosas innecesarias. Dulces, revistas, tonterías. No te hace bien. Me quedé quieto, apoyado en la mesa. En ese momento lo vi con una claridad que dolía. Ya no era mi hijo hablándome. Era un guardián de mis propios restos. Para él, yo ya no era una persona. Era una cuenta bancaria. Después de la muerte de mi mujer, Elena, todo mi mundo giraba en torno a él. Le ayudé con el coche, con el préstamo del piso, incluso con la boda. Papá, no te faltará de nada, me prometió entonces. Y yo, ingenuo, le creí. Desde entonces, mis días eran simples: levantarme, dar un paseo hasta la panadería, leer el periódico viejo en el bar y volver a casa antes de comer. Vivía sin grandes pretensiones, pero con el orgullo intacto. Hasta aquel martes. Esa noche apenas cené. Él hablaba del trabajo, del tráfico, del niño, como si nada. Yo asentía en silencio, intentando no mostrar lo que hervía por dentro. No era cuestión de dinero, nunca lo fue. Era cuestión de respeto. Antes de acostarme, abrí el cajón donde guardaba mi libreta antigua del banco, de cuando todavía firmábamos con bolígrafo. Pasé los dedos por mi nombre. Julián Hernández, titular único. Qué ironía. Ahora seguía vivo, pero en los papeles figuraba como secundario. Miré la foto de Elena sobre la mesilla. Ella, con su sonrisa serena, parecía mirarme como entonces, cuando las cosas iban mal y solo bastaba su voz para ponerme en pie. Lo has hecho por cariño. Sí, le dije en voz baja. Pero cariño no es quitarle a alguien su voluntad. Apagué la luz con un nudo en el pecho y una certeza amarga. Cuando un hijo deja de verte como padre, empieza a tratarte como un gasto. Durante las semanas siguientes, traté de convencerme de que todo era un malentendido, una torpeza administrativa, un gesto mal explicado. Pero cada día que pasaba lo confirmaba más. Mi hijo ya no me trataba como padre, sino como pupilo. Papá, déjame a mí esas facturas, decía, cogiendo los recibos de la mesa. No te compliques. Papá, no te preocupes por el dinero, ya te diré lo que puedes gastar. Papá, si necesitas algo, me lo pides y te hago una transferencia. Palabras que sonaban dulces por fuera, pero que por dentro sabían a cerrojo. Vivía solo en el piso que compartí con Elena durante más de 40 años. Allí cada cosa tenía su historia. Las cortinas que ella cosió en verano, la mecedora junto al balcón donde tomábamos el café, el reloj del pasillo que seguía marcando los minutos con la obstinación de quien se niega a detenerse. Elena se fue tranquila, diciéndome: cuida de él, que es tu sangre. Y yo, como un buen padre, lo hice. Le ayudé en todo. Le di lo que pude y lo que no tenía. Le pagué la entrada de la casa, el coche, las reparaciones. Cuando me jubilé, le firmé un préstamo a su nombre para que el banco le viera más solvente.
No me importó. Pensaba, si no es para mi hijo, ¿para quién va a ser? Pero tras la muerte de su madre, algo cambió. Quizás fue el miedo a quedarse solo conmigo, o la incomodidad de verme en su vida. Empezó a visitarme menos, a llamarme solo cuando había algo que gestionar. Cuando le hablaba de cómo estaba o de lo que me dolía la espalda, respondía con frases cortas, de compromiso. Y lo peor no era su frialdad, sino el tono condescendiente con el que me trataba, como si ya no fuera un adulto, sino una responsabilidad. La gota que colmó el vaso fue el día que fui a la farmacia y no pude pagar las medicinas porque la tarjeta seguía bloqueada. La farmacéutica, que me conoce desde hace 20 años, me miró con compasión. No se preocupe, don Julián, me lo trae cuando pueda. Sentí una vergüenza que ni el frío del invierno pudo disimular. Llamé a mi hijo esa misma tarde. Necesito que me compres las pastillas, le dije. Otra vez con eso, papá, contestó, con tono cansado. Si tú no tomas tanto como dices, ¿estás bien? No, hijo, me las recetó el médico. Ya, siempre exageras. Ahí supe que algo dentro de mí se rompía. No por la falta de dinero, sino por la falta de confianza. El mismo hijo al que le cambié los pañales, que dormía sobre mi pecho cuando tenía fiebre, ahora me hablaba como si fuera un viejo caprichoso que inventa excusas. Esa noche no dormí. Caminé por el pasillo a oscuras, tocando las paredes con la mano, sintiendo como el eco de la casa respondía con el silencio de los ausentes. Miré la foto de Elena sobre el aparador. Por primera vez, le hablé con rabia. Le diste demasiado, Elena. Le dimos demasiado. Y ahora cree que todo le pertenece. Hasta mi dignidad. Encendí la lámpara pequeña y saqué del cajón el viejo librito de trabajo, aquel con las páginas amarillentas y los sellos de mis años en la carpintería. Lo abrí, repasé las fechas, las firmas, el número de afiliación. Todo lo que había ganado con mi esfuerzo seguía escrito ahí. Era mi vida, mi esfuerzo, mi historia. Y ahora todo eso, resumido en una cuenta bancaria, estaba bajo control de alguien que no sabía lo que costaba ganarlo. Lloré un poco, sin vergüenza. A mi edad, las lágrimas no son debilidad, son limpieza. A la mañana siguiente, mientras barría el balcón, me crucé con Paco, el vecino del quinto, un hombre de mi quinta, jubilado también. Oye, Julián, me dijo, ¿tú sigues cobrando la pensión por cuenta propia? No, respondí, la maneja mi hijo. ¿Y eso? Dice que así no la despilfarro. Paco me miró con una mezcla de pena y respeto. Pues mira, hermano, si no la gastas tú, la gastará otro. Pero la vida, si no se vive, se pierde igual. Sus palabras se me quedaron clavadas. Aquella tarde decidí que no me robarían más que el dinero. Ni la voluntad, ni el nombre, ni el derecho a equivocarme, si hacía falta. Abrí el cajón y busqué entre mis papeles. Allí estaba, arrugado, el contrato de la Seguridad Social. Titular, Julián Hernández López. Mi nombre seguía existiendo en tinta, aunque mi hijo lo hubiera borrado de las pantallas. Me serví un café y murmuré, casi con orgullo. Esto todavía lo puedo arreglar. El día que comprendí que todo se había roto no hubo gritos ni discusiones. Solo una frase dicha con frialdad. Le llamé una tarde porque me sentía mareado. La presión me había subido y me faltaban las medicinas. Hijo, ¿podrías traerme las pastillas? Le pedí con voz temblorosa. Papá, no empieces otra vez, respondió al otro lado del teléfono. Siempre te estás inventando cosas. No me invento nada, hijo. No tengo dinero, y la tarjeta no funciona. Lo sé, papá. Es que te lo tengo que pasar yo. Pero ahora no puedo, estoy liado. El tono era seco, casi burocrático. Colgó sin más. Me quedé mirando el teléfono en la mano, oyendo el silencio del piso, ese que solo suena cuando la casa está herida. Caminé hasta la mesa del comedor y abrí la cartera. Dentro no había más que 20 euros y un recibo viejo del gas. Recordé la promesa que me había hecho años atrás,
El día que enterramos a Elena. Papá, no te faltará nunca de nada. Me reí sin alegría. La verdad era otra. Me sobraba techo, pero me faltaba respeto. Esa noche, al tomar el café solo, sentí una mezcla de tristeza y vergüenza. No por depender de mi hijo, sino por haberle permitido que me tratara como si ya no supiera vivir. Apreté los puños sobre la mesa, y con un hilo de voz dije en alto: basta. Fue una palabra pequeña, casi un suspiro, pero cambió algo dentro de mí. Al día siguiente, al amanecer, me puse la chaqueta, guardé mi libreta de trabajo en el bolsillo y salí al banco. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero tenía claro lo que no iba a permitir: que siguieran administrando mi vida como si fuera un gasto más. El respeto, me dije, no se mendiga, se recupera. A la mañana siguiente, el sol entraba por el balcón como una promesa vieja. Me vestí con la misma chaqueta que usaba para los domingos y bajé al banco con el paso decidido de quien ha pasado demasiado tiempo dudando. Esperé mi turno sentado, viendo cómo los demás clientes entraban y salían con prisa. Cuando me tocó, me atendió una chica joven, con gafas redondas y voz amable. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Saqué del bolsillo mi libreta de trabajo y se la mostré como si fuera un documento sagrado. Mire, señorita, le dije, yo llevo toda la vida trabajando. He cotizado cada mes y he ganado mi pensión con mis manos. Pero mi hijo ha cambiado la cuenta y no tengo acceso a lo mío. La chica me miró con atención, sin condescendencia. Don Julián, eso no debería pasar. Si usted es el titular de la pensión, puede pedir que se le transfiera directamente a una nueva cuenta, sin depender de él. Pregunté, dudando. Exactamente. Pero necesitaré su DNI, los papeles de la Seguridad Social y una firma suya. Esa palabra, firma, me sonó como un timbre de libertad. Volví a casa, abrí el cajón donde guardaba los documentos y encontré el contrato de la Seguridad Social, la libreta vieja, los recibos del banco. Todo en regla. Aquella tarde, mientras el sol caía, fui al despacho de la Seguridad Social. El funcionario, un hombre de bigote y gesto serio, revisó mis datos y me hizo unas cuantas preguntas. Así que su hijo gestionaba su pensión. Murmuró. No es el primero, créame. Lo sé, respondí. Pero yo ya no quiero que nadie la gestione. Ni siquiera él. Firme los papeles con mano firme. Esa firma temblorosa, cargada de años, fue el primer acto de resistencia de mi vejez. Cuando salí, respiré hondo. El aire de la calle olía a pan caliente y a dignidad recién estrenada. Durante los días siguientes, esperé en silencio. No dije nada, ni una palabra. Y cuando llegó el primer ingreso a mi nueva cuenta, fui al banco y saqué solo 20 euros. Quería sentir el tacto de los billetes en la mano, como antes. Los guardé en la cartera y me permití un lujo pequeño. Entré en el bar de la esquina y pedí un café con leche y un trozo de bizcocho. El camarero, un chaval de mi barrio, me sonrió. Hacía tiempo que no se dejaba ver, don Julián. Ya ves, le dije, las cosas se ponen feas cuando te convierten en menor de edad a los 70. Esa tarde, cuando mi hijo vino de visita, le ofrecí un café. Me temblaban las manos, pero no la voz. Hijo, he cambiado los datos de la pensión. ¿Cómo que los has cambiado? Preguntó, alzando las cejas. Ya no la recibirás tú. La cobraré directamente, como antes. Guardó silencio un segundo, y luego soltó, con esa mezcla de reproche y orgullo herido. ¿Y eso por qué? ¿No confías en mí? Confío. Sí, le dije, mirándole a los ojos, pero no necesito un guardián. Solo un hijo. Se levantó de golpe, dando un golpe en la mesa. Siempre igual, papá. Siempre pensando que te quieren quitar algo. No te das cuenta de que intento ayudarte. Lo sé, hijo. Pero cuando la ayuda se impone, deja de ser ayuda. Salió de casa dando un portazo. Me quedé solo, mirando el café frío sobre la mesa. No sentí tristeza. Sentí paz. Porque por primera vez en mucho tiempo,
Las decisiones volvían a ser mías. Esa noche, abrí el cajón donde guardaba las cosas de Elena. Encontré su medalla pequeña y el sobre con los ahorros que ella había guardado por si un día hace falta. Sonreí. Ya no hacen falta, mujer, susurré. Lo que hacía falta era recordar quién soy. A la mañana siguiente, volví al banco, saludé a la misma empleada y abrí una segunda cuenta. Esta vez, a nombre de otro destinatario, una fundación local de ayuda a mayores en soledad. No lo hice por despecho, lo hice por justicia, porque si el dinero que gané con mis manos debía servir para algo, prefería que sirviera a quien realmente lo necesitara. Salí del banco con paso lento, pero con la cabeza alta. Había recuperado mi nombre, y con él, la libertad. Los días siguientes fueron de silencio, pero no de espera. Mi hijo no volvió a llamarme. Supongo que estaba dolido, quizá avergonzado. O tal vez simplemente no sabía cómo hablarme sin volver a imponerme algo. Yo, mientras tanto, seguí con mi rutina. El café del bar, el paseo hasta el parque, las partidas de dominó con los jubilados. A veces, la normalidad es la mejor forma de sanar. Pero por dentro, algo seguía doliendo. No por el dinero, nunca fui hombre de lujos, sino porque su gesto había dejado claro que ya no me veía como un padre, sino como un trámite. Una mañana, sentado en el banco del parque, saqué mi libreta nueva y repasé los movimientos, la pensión recién ingresada, los pocos gastos, los 20 euros en efectivo. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. No quería quedarme con el dinero por puro orgullo. Quería darle sentido. Recordé las palabras de una voluntaria de Cáritas que conocí meses atrás, cuando murió Elena. Venía al centro de mayores a leer y acompañar a quienes no tenían familia. Don Julián, me dijo una vez, hay muchas personas que tienen dinero, pero no compañía. Y otras que tienen compañía, pero viven sin respeto. Al final, el valor está en lo que haces con lo poco que te queda. Esa frase me rondó la cabeza durante días, hasta que una mañana entré en la oficina de la Fundación Alborada, un centro local que ayudaba a mayores con pocos recursos. Me recibió una mujer de unos 50 años, de ojos tranquilos y voz clara. Buenos días, ¿qué desea? Quiero dejar algo a su nombre, le respondí. Una pequeña ayuda. Hablamos largo rato. Le expliqué que no tenía intención de morir aún, pero que si quería que parte de mi pensión mensual fuese directamente a ellos, sin pasar por manos intermedias. Ella me miró con respeto, sin juzgar. No es común que alguien de su edad piense en esto mientras está tan lúcido. No es lucidez, contesté. Es cansancio, pero un cansancio que quiero aprovechar para dejar las cosas claras. Firmé la autorización de donación periódica. Fue un acto sencillo, pero sentí algo parecido a lo que uno siente al cerrar bien una puerta. Seguridad. Al salir de la fundación, respiré hondo. La calle olía a pan recién hecho. Me di cuenta de que llevaba semanas sin sentirme tan dueño de mí mismo. Por la tarde, cuando mi hijo apareció sin avisar, ya lo supe. Se había enterado. ¿Has donado parte de la pensión?, preguntó sin siquiera saludar. Parte, sí. ¿A quién se le ocurre hacer eso? Papá, esos son tus ahorros. Míos, exactamente. Y por eso decido qué hacer con ellos. Se llevó las manos al pelo, desesperado. No entiendo nada. ¿No te basta con lo que tienes? Lo suficiente no se mide en dinero, hijo. Se mide en paz. Y yo estoy en paz. ¿En paz dando tu dinero a desconocidos? No son desconocidos. Levanté la vista hacia él, tranquilo. Son personas que me escuchan, que me tratan como a un hombre, no como a un gasto. Guardó silencio. Fue la primera vez en mucho tiempo que no tuvo respuesta. Luego murmuró, casi para sí. ¿No te das cuenta de que te están utilizando? Sonreí. Quizá, pero prefiero que me utilicen para hacer el bien, que ser controlado por quien me quiere tanto que me quita la voluntad. Se marchó sin despedirse. No cerró la puerta con un portazo, pero el ruido del silencio fue suficiente.
Esa noche me senté en la cocina con una taza de café y el reloj de Elena sobre la mesa. Miré su foto. Le habría gustado, le dije. Tú siempre decías que lo que se da con el alma nunca se pierde. Pasaron las semanas. Cada mes, la fundación recibía una parte de mi pensión. Ellos, agradecidos, me invitaban de vez en cuando a tomar café con los voluntarios, a charlar con los mayores que ayudaban. No buscaba reconocimiento, pero allí, entre desconocidos, encontré algo que en mi propia casa se había marchitado: respeto sin condiciones. A veces pensaba en mi hijo. Imaginaba su orgullo, su desconcierto. Pero también sabía que, en el fondo, aquello lo haría pensar. Él siempre fue bueno. Solo necesitaba recordar que cuidar no es mandar, y proteger no es decidir por otro. Una tarde, mientras ayudaba a repartir alimentos en el local de la fundación, vi a una familia joven recoger un lote de comida. El padre, avergonzado, me miró y dijo: «Gracias, don Julián». Sonreí. «No me dé las gracias a mí. Solo devuélvalas a alguien cuando pueda». Aquella noche dormí tranquilo. Por primera vez en meses, el dinero, ese papel que había separado a padre e hijo, me pareció algo limpio, útil. Un puente, no una frontera. Y comprendí que mi palanca oculta no había sido el dinero en sí, sino mi derecho a decidir sobre él. El domingo por la mañana, cuando el sol apenas asomaba por las tejas, llamaron a la puerta. No hizo falta mirar por la mirilla. Supe que era él. Mi hijo entró sin saludar, con el rostro tenso y los pasos duros. Llevaba el móvil en la mano, todavía con la pantalla encendida. «Explícame esto», dijo, extendiéndolo hacia mí. En la pantalla se veía una publicación de la Fundación Alborada, agradeciendo una donación mensual a nombre de don Julián Hernández. «No hay mucho que explicar», respondí, sin levantar la voz. «Hice lo que consideré correcto». «Correcto», repitió, golpeando la mesa. «Te has deshecho del dinero que tanto te costó ganar para dárselo a desconocidos». Me quedé callado. El silencio no era debilidad, era el modo en que los hombres viejos defendemos la verdad cuando las palabras no bastan. «No lo entiendes, hijo», dije al fin. «No lo hice para ofenderte. Lo hice porque prefiero que mi dinero sirva para ayudar a otros antes que para ser el motivo de nuestra distancia». Él rió, con una amargura que no le había visto nunca. «¿Y me llamas distancia a querer cuidar de ti?» «No, hijo. Me refiero a controlar, a decidir por mí». Se quedó quieto, con el rostro enrojecido. «¿Y crees que esto me deja bien?», preguntó, con voz más baja. «La gente pensará que soy un aprovechado, que te quité el dinero». «No lo sé, ni me importa lo que piense la gente. Lo que me importa es lo que pienso yo cuando me miro al espejo». Nos miramos unos segundos que parecieron una eternidad. Luego él murmuró, casi sin aire: «No entiendo por qué lo hiciste». «Porque esas personas», respondí despacio, «esas que tú llamas desconocidos, fueron las únicas que me hicieron sentir útil otra vez». Me escucharon sin interrumpirme. Me dieron un lugar sin pedírmelo. Él me observó con una mezcla de rabia y tristeza. «¿No te das cuenta de que yo solo quería protegerte?» «Lo sé, hijo», dije, levantándome. «Pero el amor que protege quitando la libertad, no cuida, encierra». El reloj del pasillo marcó las 11. Afuera, los niños jugaban con una pelota. Dentro, solo se oía nuestra respiración. Mi hijo bajó la cabeza. «No sé qué decirte». «No digas nada». Le puse una mano en el hombro. «Solo entiende que los padres también necesitamos sentirnos vivos, no administrados». Se giró hacia mí, con los ojos húmedos. «Te juro que pensé que te hacía un favor». «Lo sé», sonreí con ternura. «Pero hay favores que nos quitan el alma sin quererlo». Se dejó caer en la silla. Me dio la impresión de que había envejecido en ese instante. «¿Y ahora qué hago?», preguntó. «Lo que quieras», contesté. «Pero si de verdad quieres cuidar de mí, empieza por respetar mis decisiones, aunque no las compartas». Durante unos segundos, no se oyó nada más.
Luego respiró hondo y se levantó. Me voy. Necesito pensar. Hazlo, dije. Pensar no cuesta dinero. Antes de salir, se detuvo en la puerta y me miró con un brillo nuevo, el mismo que tenía de niño cuando no sabía si había hecho algo mal. Papá, dijo, no esperaba esto de ti. Ni yo de ti, respondí. Pero la vida no deja de enseñarnos, aunque duela. La puerta se cerró con suavidad. Me quedé solo, pero tranquilo. Me acerqué al aparador donde estaba la foto de Elena y el reloj de bolsillo que fue de mi padre. Lo abrí. El tic-tac sonaba firme, como si el tiempo aprobara mi decisión. Esa noche, mientras el viento golpeaba las persianas, pensé en mi hijo. Sabía que aquello no sería el final. Que, tarde o temprano, entendería. El amor verdadero no se pierde con una disputa. Solo necesita aprender a mirar sin poseer. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin culpa. No porque hubiera ganado nada, sino porque había recordado algo esencial. Los años que uno vive no se miden en euros, sino en la capacidad de seguir decidiendo con el alma despierta. Pasaron los meses. El invierno se fue, y con la primavera volvió el sol a entrar por las ventanas del piso, empujando las sombras. Durante un tiempo no supe nada de mi hijo. Ni llamadas, ni visitas. Solo silencio. Pero era un silencio distinto. No de orgullo, sino de digestión. Los silencios largos, cuando hay cariño de fondo, sirven para entender. Yo seguí con mi rutina. Cada martes iba a la Fundación Alborada. No solo para entregar mi pequeña donación, sino para ayudar a servir comidas o leer el periódico a los mayores con vista cansada. Allí encontré un sentido nuevo, una calma sin deberes. Nadie me llamaba pobre viejo, ni me corregía, ni me quitaba decisiones. Éramos iguales, gente con arrugas, pero con dignidad. Un día, mientras colocábamos sillas para un acto benéfico, la coordinadora me llamó aparte. Don Julián, hay un voluntario nuevo. Dice que le gustaría aprender de usted. ¿De mí? Pregunté sorprendido. Ella sonrió y señaló hacia la puerta. Allí estaba mi hijo, con una camisa sencilla y una mirada que no veía desde hacía años. Nos quedamos quietos, uno frente al otro. No hizo falta hablar. La vergüenza, el amor y la ternura se reconocen sin palabras. Se acercó y me abrazó. No como quien pide perdón, sino como quien vuelve a casa. Tenías razón, papá, murmuró. No sabía lo que significaba ayudar de verdad. Durante las semanas siguientes, empezó a ir conmigo todos los martes. Al principio en silencio, luego más suelto. Hablábamos poco, pero compartíamos todo, los cafés, los turnos, las risas con los ancianos. Una tarde, mientras recogíamos platos, me dijo: ahora entiendo por qué diste el dinero. No era por generosidad, era por respeto. Era por ambas cosas, hijo. Pero sobre todo, para recordarte que el respeto no se da, se demuestra. Nos miramos y sonreímos. Ya no había reproches. Solo la certeza de que algo roto se había rehecho. No igual, sino mejor. La fundación se convirtió en nuestro punto de encuentro. Los demás voluntarios bromeaban. Aquí vienen los Hernández, padre e hijo, los más puntuales. Y yo respondía: no somos puntuales, somos testarudos. A veces, al terminar la jornada, nos quedábamos un rato sentados fuera, mirando cómo caía el sol sobre los tejados. Mamá estaría contenta, dijo un día. Sí, le contesté. Sobre todo porque al fin te has dado cuenta de que cuidar no es mandar. Asintió, en silencio. Desde entonces, las cosas cambiaron. No volví a hablarle de la pensión ni del dinero. No hacía falta. Cada mes seguía mi donación, pero ahora él también aportaba algo. Sin decírmelo, claro, pero yo lo sabía. Cuando íbamos al bar después de la fundación, pedía 2 cafés y pagaba él, mirándome con una sonrisa traviesa. Déjame invitarte, papá. Siempre me invitas tarde, pero acepto. Reímos los dos. El orgullo que antes nos separaba se transformó en algo más limpio. Un respeto compartido.
y comprendí que a veces los hijos solo entienden lo que cuesta la libertad cuando la pierden un poco. Un día, de camino al parque, me dijo: «¿Sabes, papá? He pensado que cuando tú ya no estés, quiero seguir viniendo aquí». «Eso espero, hijo. Pero hazme un favor, no lo hagas por mí. Hazlo por ti, para no olvidar que ayudar no es dirigir, sino acompañar». Sonrió, y por primera vez, su sonrisa me recordó a la de su madre. El dinero nunca fue el problema. Lo que estaba en juego era algo mucho más valioso: el derecho a seguir siendo uno mismo. Ha pasado un año desde aquel día en que mi hijo entró gritando en casa. Hoy ya no hay gritos, solo conversaciones pausadas y silencios que saben a entendimiento. Seguimos yendo juntos a la Fundación Alborada todos los martes. Él llega temprano, prepara el café para los voluntarios. Cuando me ve entrar, me saluda con un buenos días, jefe, medio en broma, medio en homenaje. A veces pienso que Elena, desde donde esté, sonríe viendo lo que tanto deseo: que su hijo y yo volviéramos a hablar como hombres, no como adversarios. La vida me enseñó que la dignidad no se hereda, se defiende, aunque sea con las manos temblorosas. Y mi hijo aprendió que amar no significa mandar, sino acompañar con respeto. Una tarde de otoño, al cerrar la fundación, me dio un sobre. Dentro había un recibo de donación. «Es mi turno», me dijo. «Quiero seguir ayudando, como tú». Lo miré en silencio, no por orgullo, sino porque a veces las palabras sobran cuando el corazón ya entiende. De camino a casa, caminamos despacio. Las hojas crujían bajo los pies, el aire olía a castañas asadas y el reloj de mi bolsillo marcaba su tic-tac obstinado. «¿Sabes, papá?», dijo de pronto. «Creo que por fin entiendo eso que siempre me repetías. No se ayuda desde arriba, sino al lado». «Exacto», respondí. «Porque desde arriba solo se ve la cabeza del otro. Pero al lado, se ve el corazón». Llegamos al portal. Antes de subir, me miró y sonrió con esa ternura que creí perdida. «Gracias, papá, por no rendirte conmigo». «No hay de qué, hijo», le dije. Los padres no se rinden. Solo esperan a que sus hijos aprendan a mirar con los ojos del respeto. Subí despacio las escaleras. En el rellano, me detuve un instante para mirar la calle. El mundo seguía igual. Coches, niños, ruido. Pero dentro de mí todo estaba en paz. Entré en casa, dejé el bastón junto a la puerta y saqué el reloj de mi padre. Lo abrí. El tic-tac seguía, sereno, como si el tiempo me recordara que, mientras uno conserve el derecho a decidir por sí mismo, sigue vivo de verdad. En el aparador, junto a la foto de Elena, coloqué el recibo de la donación de mi hijo. 2 generaciones, un mismo gesto. Y pensé: no hay mejor herencia que enseñar con el ejemplo que el respeto vale más que cualquier pensión.